Muy buen día a todos mis hermanos, mis hermanas, a los que están aquí físicamente en el estacionamiento, aquí adentro, los que nos ven en vivo por internet. Por allá debe estar Saraí viéndonos. Y todos los que se han conectado y los que verán esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Estamos ya en la enseñanza 17 de esta serie que se titula Las parábolas ¿de quién? De Jesucristo. Fíjense, ya hemos visto 8 parábolas. Ya vimos la parábola del sembrador, luego vimos 2 pequeñas parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos, que fue la parábola de la perla de gran precio, la parábola del tesoro escondido, vimos la parábola de los obreros de la viña y hace 8 días terminamos con la parábola del buen samaritano. Son ya 8 parábolas que hemos visto, quizá veamos 2 o 3 parábolas más y la última, todo esto si Dios lo permite, por supuesto, pero la última será la parábola del hijo pródigo. Esa yo creo que nos va a llevar 5, 6 enseñanzas por lo menos. Es una parábola preciosa, llena de enseñanza. Entonces, bueno, por lo pronto hoy vamos con una nueva parábola. En el título no quise poner qué parábola es, para que digan cuál es. Pero de hecho por ahí en alguna enseñanza anterior la mencioné. Esta parábola que vamos a ver hoy habla de una doctrina importantísima del cristianismo, fundamental, que es la justificación por la fe. La justificación por la fe. De una manera muy simple, muy sencilla, esta doctrina dice que cualquier persona puede ser declarada justa, santa, sin culpa. Es decir, puede ir al cielo, a la eternidad con Dios, con Jesucristo, tan solo por fe. Por la fe en Jesucristo. Cuando alguien se arrepiente genuinamente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, en ese momento es justificado. De eso trata la doctrina de la justificación. No la vamos a ver en toda su amplitud, pero la vamos a ver de una manera preciosa en una parábola. Porque esa doctrina es fundamental. Sabemos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es claro Pablo cuando dice en Tito 3, 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la parábola que vamos a ver tiene que ver con la justificación por la fe. De hecho, desde la parábola del buen samaritano que vimos hace 8 días, vimos que justamente ningún ser humano puede cumplir completamente la ley, por lo tanto está condenado y el único medio de salvación es a través de la fe en Jesucristo. Creo que lo tenemos claro. Hoy vamos a empezar con esta parábola, le voy a dar lectura, solo veremos una introducción, no veremos la parábola hoy propiamente. Ya verán, hay aplicaciones muy importantes que tenemos que analizar en nuestra vida. Esta parábola, la mayoría de las Biblias la titulan la parábola del fariseo y el publicano.
Así se titula esa parábola en la mayoría de las traducciones, parábola del fariseo y el publicano. Y vamos ya hacia el próximo domingo a que cada uno analicemos si no es que estamos teniendo actitudes fariseicas dentro de la iglesia. Si no es que como cristianos estamos teniendo actitudes fariseicas como esta que vamos a leer y que vamos a desarrollar el próximo domingo. Pero le voy a dar lectura. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué parábola, mis hermanos, ya la estaremos desarrollando, pero yo quiero irme al contexto porque aquí habla de un grupo de personas muy conocidas en los tiempos de Cristo y son los fariseos. ¿Saben quiénes son los fariseos? Bueno, pues eran los judíos religiosos de la época, que realmente, déjenme decírselos de manera sencilla, se convirtieron en una verdadera secta, la secta de los fariseos, porque decían ser los únicos poseedores de la verdad en el sentido, escuchen, porque conocían las escrituras, tenían la verdad, pero en el sentido de que sus interpretaciones y sobre todo, ojo aquí, sus tradiciones eran el único medio para llegar al cielo. Eran el único medio de salvación. Lo que ellos decían, tenías que hacerlo tal cual, de otra manera no irías al cielo. Desvirtuaron la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento para reducirla a tradiciones, a mandamientos de hombres. Y entonces por eso son una secta, porque la secta se caracteriza por decir: si tú no perteneces a mi grupo, estás perdido. ¿Cuál sería una de las sectas más grandes del mundo? La Iglesia Católica. En su credo dicen y deben repetir constantemente: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. El verdadero cristianismo bíblico no atribuye a su grupo, a su denominación, a su grupo de iglesias la salvación, jamás. Ningún grupo verdaderamente cristiano dice: es que los que pertenecen a esta denominación o a este grupo son cristianos. Eso los convertiría en secta. El verdadero cristianismo deja en claro que el único medio de salvación es ¿quién? Jesucristo. No la iglesia, no la denominación, no que vayas a un grupo específico, por más sana doctrina que se predique, ir a esa iglesia no te hace salvo. Te hace salvo la fe en Jesucristo. Amén. Así es que en toda iglesia, aún de sana doctrina, que predique el pastor más apegado a la palabra de Dios, no hace que en automático la gente ya sea cristiana. Es una decisión personal que una persona se arrepienta y crea en Jesucristo. Así es que por más sana doctrina que sea una iglesia, lo más seguro es que haya verdaderos cristianos, como lo hemos explicado en otras ocasiones, y otros que dicen ser y no lo son, porque el único medio de salvación es Jesucristo.
Podemos citar Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Nadie puede decir es que por venir a mi iglesia, no, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, venir a una iglesia de sana cristiana, de sana doctrina, no te hace salvo, no te hace cristiano en automático, por más años que tengas. La justificación, la salvación es por fe. Amén. La salvación es por fe. Entonces, los fariseos eran una secta pues del judaísmo, una secta muy estricta en el cumplimiento, escuchen, no de la ley y los mandamientos de Dios, sino de las tradiciones que ellos mismos tenían por años, de las costumbres, de todo lo que los rabinos decían que debía cumplirse a pie juntillas, que debía cumplirse al pie de la letra. Eran celosos que cumplieran los ritos, las tradiciones. Todo debería ser tal y como lo dicen los rabinos, y los fariseos eran celosísimos de que se cumplieran las tradiciones. Pero el primer, o más bien el último de los profetas, Juan el Bautista, los desenmascaró. Un día les dijo en Mateo 3:7: al ver que muchos de los fariseos, recuerden que la parábola tiene que ver con un fariseo y un publicano. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque sabía que solo eran apariencias, porque sabía que era una mera imagen que conservaban, pero no había un verdadero arrepentimiento. Bueno, Juan el Bautista cumplió su misión, que fue anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesucristo, dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y a partir de ahí, la oposición que tuvo Juan el Bautista comenzó a ser en contra de ¿quién? Ya lo explicamos en la primera parte de las parábolas. La persecución, el rechazo, el odio comenzó contra Jesucristo. Desde el mismísimo día en que lo presentó como el Cordero de Dios, los fariseos fueron los opositores más acérrimos, duros, siempre queriendo encontrarlo en un error, como el intérprete de la ley, recuerdan la parábola, siempre tratando de hacerlo caer, siempre atacándolo, porque Jesucristo, igual que Juan el Bautista, los desenmascaró a los fariseos. ¿A qué grado llegó la persecución de los fariseos? Se los voy a recordar rápidamente. Juan 11:46. Acababa de resucitar a su amigo Lázaro, nuestro Señor Jesús. Tremendo milagro, pues es el autor de la vida. Él es el que da y quita la vida. Cuando tú y yo estamos en una circunstancia difícil, aún de salud, de peligro, recordemos que el que da y quita la vida es Jesucristo. Amén. Entonces resucita Lázaro y dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho: acaba de resucitar a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues deberían darle gracias a Dios, alabar a Dios, pero ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Versículo 53. Así que desde aquel día, ¿qué dice? Acordaron matarle. Y de hecho lo llevaron a la muerte, y muerte de cruz, como el más tremendo de los malhechores. A ese grado llegó la secta de los fariseos, a llevarlo a la cruz. Claro, era el plan de Dios, era el diseño de Dios, pero ellos ejecutaron por voluntad propia el acusarlo y llevarlo a la cruz. Entonces, la persecución contra Jesucristo acabó con su muerte. Por supuesto que no. Desde que comenzaron los primeros cristianos a predicar a Cristo, a difundir el evangelio, sus enseñanzas, comenzó la persecución y el rechazo. De hecho, la Biblia narra el primer mártir seguidor de Jesucristo. ¿Quién fue? Pregunta de examen. ¿Quién fue? Esteban. Segunda pregunta de examen. ¿Quién estaba allí al lado consintiendo en su muerte? Un fariseo muy conocido. Se llamaba Saulo, que lo conocemos como Pablo. Fíjense, el mismísimo Pablo, autor de 13, y si contáramos hebreo, 14 cartas del Nuevo Testamento de las 27. La mitad o más de la mitad de las cartas. Y ahí estaba consintiendo. Lo voy a leer rápido nada más para que vean. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban por el odio contra Cristo, sus enseñanzas, a sus seguidores, lo apedreaban. Uno dice, ahí lo apedreaban, se imagina uno que agarraron sus resorteras. No, eran piedras grandes y los golpeaban. Era una muerte terrible. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que en español decimos murió. Luego sigue, aunque cambia de capítulo, es el mismo relato. Y Saulo, que era un ¿qué? Fariseo, consentía en su muerte, es decir, decía: qué bueno que lo mataron por predicar a Cristo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, Saulo en realidad fue un importante fariseo, muy reconocido. De hecho, fariseo de segunda generación. Su papá también fue fariseo. O sea, ya lo traía. Vean, en Hechos 23:6 se está defendiendo ante el concilio, que también lo querían acusar y finalmente murió. Narra la historia que fue decapitado. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo ¿de quién? De fariseo. Pablo fue un fariseo en ese contexto ejemplar dentro de los fariseos, porque dice Filipenses 3:5, fíjense, circuncidado al 8º día. O sea, cumplió a pie juntillas todas las instrucciones de la ley. Al 8º día, como lo mandaba la ley, lo circuncidaron. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese era un buen fariseo, el que verdaderamente tenía ese celo de perseguir a la iglesia de Jesucristo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿qué pasó cuando se encontró con Jesucristo? Dice el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Entonces,
era un destacado fariseo. Él mismo fue y pidió cartas para que lo dejaran agarrarlos y meterlos a la cárcel. Dice Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, le pidió autorización, vía abierta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Pero ¿qué creen? La historia cambió, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y sabemos que vino a Cristo y que se dedicó a predicar el evangelio principalmente a los gentiles, y la obra y la transformación en Pablo, como en cualquier cristiano, hace el Espíritu Santo, nos cambia de muerte a vida, somos nuevas criaturas. Amén. Por eso dijo en Filipenses 3:7: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas. Ese abolengo, esa arrogancia fariseica, vengo de hebreo, circuncidado, eso que en el mundo se llama la socialité, el apellido, el renombre. Dice: cuantas cosas eran, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, vemos que el fariseísmo no es compatible con las enseñanzas de Cristo, con el evangelio de Jesucristo. Por eso se fueron contra Jesucristo, contra sus enseñanzas. No son compatibles ni los fariseos en sí mismos, ni el fariseísmo que voy a tratar de hablar en 8 días, que hoy permea en muchos cristianos, en muchas iglesias. Mientras la enseñanza de la Biblia enseña que la salvación es por fe, los fariseos eran muy enfáticos: debes cumplir las tradiciones, debes cumplir las ceremonias, debes cumplir los ritos. Hay iglesias fariseicas, judaicas, que se dedican a cumplir ritos, ceremonias, leyes, normas de hombres. Y Jesucristo se los dijo con toda claridad en Marcos 7:9. Les decía también: bien invalidáis, escuchen esto, invalidáis ¿qué? El mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál era el problema? Las tradiciones en sí mismas no, sino que le daban un valor por encima de la palabra de Dios. Ese era el problema. Le daban un valor a la tradición por encima de la palabra de Dios. Le daban más peso a las formas externas que a lo interior. Ese es el fariseísmo que, por cierto, insisto, vigente sigue en este tiempo. Se fijaban en las formas y no en el fondo, no en lo espiritual. O sea, era su dogma cumplir a pie juntilla cada tradición que los rabinos les habían enseñado. Por ejemplo, un caso que conocemos muy bien: ¿se acuerdan cuando los apóstoles no se lavaron las manos? Vamos a leerlo para que veamos en este contexto quiénes son los fariseos, y en 8 días vamos a entrar a la parábola y vamos a poder hacer una interpretación correcta de la parábola. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y ¿qué? Y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? ¿Estaban preocupados si obedecían o no los mandamientos de Dios? No. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. A ver, aquí no es meramente una acción de higiene, lavarse las manos. O sea, ¿qué no saben que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño? No va en ese contexto, sino en el contexto que era una tradición, un rito. Tenían que lavarse y se echaban agua con una tazón, una vasija en una mano, y había un rezo, luego se echaban en la otra. Era todo un rito, una tradición cuando comían pan.
Específicamente tendrían que cumplir ese rito cuando comían el pan de trigo. De tal manera que el que no lo cumplía estaba al nivel de un fornicario. Quien no cumplía la tradición, eso decía la tradición, quien no la cumple puede venir a pobreza repentinamente o puede venir un juicio de Dios repentino. Fíjense qué barbaridad por no cumplir el rito, no tanto la higiene, ¿sí me explico? ¿Qué significa tradición? Miren, la palabra tradición viene del griego paradosis y significa primeramente transmisión de algo. Puede ser transmisión de enseñanzas, de doctrinas, de ritos, de costumbres. O sea, la palabra tradición por sí misma no es mala. Aquí tenemos la tradición, la costumbre, todos los domingos de predicar la palabra de Dios. ¿Es mala esa tradición? Es una costumbre muy buena, por cierto, predicar la palabra de Dios. Tenemos la tradición, la costumbre de empezar puntualmente a las 10:30 de la mañana. Bueno, no todos, algunos 10:40, otros 10:58. Pero es la tradición, ¿no? Jesucristo era un hombre de tradiciones. Lucas 4:16 dice, de Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su ¿qué? Costumbre, y se levantó a leer. La palabra costumbre ahí es paradosis, la misma que se utiliza en el pasaje que estamos leyendo. Entonces, no son malas las costumbres, no son malas las tradiciones. No es malo que tengamos la costumbre de reunirnos hoy a las 10:30. Malo sería que yo dijera, las iglesias que no se reúnen a las 10:30 no agradan a Dios. ¿Se imaginan? Solo los de las 10:30 y de la calle de Aguatepec, en La Varona. Entonces, ahí ya estamos desviando la tradición que por sí misma puede no ser mala. No era malo lavarse las manos, pero si le daban un peso espiritual, por eso dice Mateo 15:2, estaban enojados. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y eso decía la tradición, porque le daban tanto peso a la tradición que creían que el rito los limpiaba espiritualmente. Podían ser mentirosos, podían ser faltos de misericordia, pero no dejes de lavarte las manos. Como mucha gente deja de comer carne, no comas carne. Menos en Semana Santa, carne de puerco ni en pintura, pero mienten, tranzan, o sea, se fijan en las minucias y no en lo importante, en lo moral, en lo espiritual. Entonces creían que todos esos ritos los hacían más merecedores del cielo, de la eternidad. Los hacía más aceptos delante de Dios, cumplir ritos y tradiciones. Entonces ese era un rito que aludió ahí. Y Jesucristo, ¿qué les dijo? Versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí sí les dice, ustedes lo que están quebrantando no son tradiciones, están quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Qué significa quebrantar el mandamiento de Dios? ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Quebrantar el mandamiento de Dios se llama pecado. Y les pone un ejemplo de lo que ellos hacían. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y lo conocían. Oigan, conocían las escrituras, eran fariseos, eran religiosos. Y el que maldiga padre o madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué decía esta tradición? Tenían la enseñanza bíblica muy clara del diezmo en el Antiguo Testamento, lo tenían muy claro. Pero había una tradición, quizás como una promesa a Dios, podían decirle a Dios, Señor, en la próxima reunión en tu casa voy a ofrendarte
esta parte de mi dinero, te la voy a ofrendar porque quiero hacer un compromiso contigo. La tradición le decía, cuando hagas una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Pero fíjense el abuso que hacían estos fariseos. Sabían que debían honrar a su padre y a su madre, y muchas veces si su padre o madre estaba en necesidad, de repente como pretexto decían, ay, no tengo papá, no tengo, no te puedes, es que ¿qué crees? Se lo prometí a Dios. Entonces, y como Dios está por encima, entonces los fariseos, los rabinos le decían, no, si es promesa a Dios y tu papá está en la necesidad, primero Dios. Entonces, con sus tradiciones quebrantaban la ley de Dios que mandaba honrar a su padre y a su madre. Entonces, ay papá, es que la quincena se la prometía a Dios. Muchas veces era puro pretexto. Ese era el problema, le daban a sus tradiciones un valor superior a la palabra de Dios. Un valor superior a la palabra de Dios. Ese era el problema con el pensamiento fariseico. ¿Sucederán cosas así en nuestros días? Miren, había una iglesia, pasaba lo siguiente, fíjense. Cuando había bautizos, había una norma, que las iglesias tengan normas y reglamentos está bien, debemos tenerlas, a ver, hay que hacer esto, está bien que haya reglas y normas. Entonces había una norma, si tú quieres bautizarte, bueno, además de ser salvo, tenías que tomar 5 lecciones y no está mal. Oye, está bien, el pastor quiere que quienes se van a bautizar conozcan pues el mandamiento que van a obedecer, qué es el bautismo, está muy bien. Pero si de pronto, y me tocó verlo, faltaba a una de las 5 lecciones, a lo mejor el amigo se enfermó, entonces decía, no, ya no te bautizas. Y la regla era que si 3 veces tomabas el curso y no lo cumplías el curso de 5 días, ahí ya no te bautizaban. Ahí ya están desvirtuando la ley de Dios, ¿sí me explico? Está bien que haya reglas, que uno como pastor quiere que el que se va a bautizar entienda, pero bíblicamente no hay mayor norma para bautizarse que creer en Jesucristo. ¿Se acuerdan del eunuco? Le comparte Felipe la palabra de Dios, se los leo rápido, dice Hechos 8:36, que después de que Felipe le comparte el evangelio al eunuco, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, necesito darte 5 lecciones antes de bautizarte. Necesito ver tu credencial de miembro. Si no me traes tu credencial de miembro y me demuestras que has diezmado fielmente durante 5 años, y dice, no, ¿qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, sin tomar 5 lecciones. O sea, no estoy criticando que se den lecciones, ¿sí me entienden el contexto? Cuando le damos a las normas de hombres mayor valor a la palabra de Dios. Entonces, ese era el problema con el fariseísmo. Le daban mayor valor a las tradiciones, al cumplimiento de los mandatos de hombres. Por eso Cristo terminó diciéndoles, versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesucristo dijo, uy, qué miedo. No, dijo, pero respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, esto era lo importante que debían cuidar, no solo los fariseos, nosotros. Está bien, lávate las manos, sé riguroso en cuidarnos, pero lo más peligroso es lo que sale de la boca, porque sale del corazón y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿queda claro más o menos cuál era el problema de la secta fariseica, del fariseísmo? Seguir escrupulosamente tradiciones, mandatos de hombres, costumbres de hombres, que muchas veces en sí misma no era malo lavarse las manos. Pero creer que ese rito está por encima de la palabra de Dios, creer que ese rito me hace limpio y darle mayor peso que el que tiene, darle un valor espiritual por encima de la palabra de Dios, ese es el peligro. Muchas de sus tradiciones no eran malas. El problema es que las imponían como medio de salvación, que le daban peso espiritual. Por eso un día Cristo les dijo en Mateo 23:3, escuchen lo que dice: así que todo lo que los digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran muy buenos para decir, y tienes que, decían y ellos mismos no hacían. O sea, por supuesto, el fariseísmo tiene su base, su conocimiento en el Antiguo Testamento. El problema es que se basaron en tradiciones, enfatizaban sus tradiciones, era una serie de tradiciones que tenían que cumplir. Por eso Cristo les dice en el 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran tantas tradiciones. Algún día me tocó ir a un judío, todas las tradiciones que tienen que cumplir, todo lo que pueden, más bien todo lo que no pueden hacer en el Shabbat, del viernes de las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde, los han visto en la calle Diana, tienen que caminar, ni auto pueden manejar, no pueden, una serie de normas, pero se olvidaron de lo más importante, la fe. La fe en Dios, la fe que desde el Antiguo Testamento ha sido el medio de salvación. La fe que dice Hebreos 11:6, que sin fe es que imposible agradar a Dios. Si no lo hago realmente porque creo que está Dios ahí, porque sé que es lo que Dios dice, porque sé que es lo que Dios quiere que haga, si no lo hago así, es imposible agradar a Dios. Entonces el fariseísmo era una vida de apariencias, de ritos, de tradiciones, de guardar las formas, que la gente vea, ay, miren cómo ellos se paraban en las calles a repetir sus rezos, se paraban en las calles a orar, a golpearse el pecho, vivían de las apariencias, pero por dentro eran unos pecadores no arrepentidos. Cristo les tuvo que decir en Mateo 23:37, verdaderamente de una manera muy dura, por su conocimiento amplio en las Escrituras y su conducta totalmente reprobable, les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Creo que hoy sigue la costumbre de muchos, ¿verdad?, que cuando entierran a sus muertos hay unos sepulcros, ¿han visto? Hay unos que hacen que ya lo que hicieron, unos acabados de mármol. Pero bueno, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es decir, aparentaban piedad, pero por dentro estaban llenos de pecado. Todo lo que hacían no era por fe, no era para agradar a Dios, era para que la gente los viera, para que les aplaudiera, para que digan: mira qué piadoso hombre, mira qué bonitos, y reza en las calles. O sea, su objetivo era ser vistos por los hombres. Cristo se los dijo en el versículo 5 de Mateo 23: antes hacen todas sus obras, ¿para qué? ¿Para qué las hacen? Para ser vistos por los hombres.
pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ciertamente la tradición tenían textos de las escrituras puestos, así lo marcaba la tradición, incluso unas vestimentas con unos flecos donde tenían textos bíblicos, pero ellos lo hacían más largos para ser visibles. Dice la versión Dios habla hoy, todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas, que se notara que estaban orando a Dios, que se notara que eran piadosos, pero por dentro estaban podridos. Pregunta nuevamente, ¿suceden cosas así dentro de la iglesia de nuestro tiempo? Actitudes fariseicas. Gente que le gusta que lo vean, mira qué piadoso, mira cómo canta, mira cómo se cuida, y que en su vida diaria es una vida apartada de Dios. Esa es la gravedad. Fíjense, la gravedad del legalismo es lo siguiente, del fariseísmo, van muy de la mano. El fariseísmo quería cubrir con todos sus ritos y tradiciones su pecado interno. ¿Qué hizo la ley? ¿Se acuerdan Romanos 3:20 que dice que por medio de la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. Cuando me predicaron la ley, la palabra de Dios, me di cuenta que era pecador. Y eso nos debe llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero este sistema de religiosidad, en lugar de venir al arrepentimiento, es hacer ritos y cosas para tapar mi pecado, aparentar, que la gente vea que miren cómo ayuno, miren cómo hago, pero no hacen lo más importante, que es poner la fe en Jesucristo, arrepentirse y cada día con la gracia de Dios vivir vidas santas. Tratan de aparentar con tradiciones, que la gente diga, mira, todos los domingos va a la iglesia. Mira, todos los domingos yo lo veo que es el que más canta, mira, pero entre semanas su vida no habla de una vida entregada a Dios. Buscan cubrir su pecado con las apariencias, para decirlo claro. Gente que no falta a la iglesia, que ni un domingo ha faltado, pero siguen pecando, siguen adulterando, siguen haciendo cosas que no agradan a Dios. Hay gente que incluso, me tocó ver en Facebook hace unos meses, una persona cristiana que anunció en Facebook que estaba en ayuno. Que la gente supiera, mira, ahí está yo, ¿qué quería? Que le aplaudiera por estar en ayuno, que la gente dijera, mira qué espiritual. Porque la gente es lo que ama, ser vistos, aplaudidos. Ahorita hay una necesidad en la gente, yo lo veo en los jóvenes de anunciarse en Facebook. Miren lo que hice, miren lo que me compré, miren cómo me veo, miren a dónde fui. Es una necesidad de ser vistos, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo que de pronto no publiques, ay, salí de viaje y mando, pero hay gente que tiene la necesidad de likes y a ver, y que vean ahora cómo me veo con esto, ahora que vean qué hice, qué compré, etcétera. Bueno, este hombre pues anunció su ayuno y dice la palabra de Dios, Mateo 6:16, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Hasta ponía su carita ahí, ay, ¿por qué estás así? Ay, es que llevo 2 días ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente les diga, ay, que espiritual. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, el problema, y lo vamos a abundar más en 8 días, ya que empecemos a estudiar la parábola, es que muchas veces dentro de las iglesias sigue persistiendo el fariseísmo, conductas fariseicas que se fijan más en las formas externas y no en lo interno, que buscan con normas que la gente sea santa, con normas. Por ejemplo, voy a hablar de casos concretos que siguen muy vigentes hoy en día. Iglesias que, por ejemplo, demandan por norma, regla y prohibición, le podemos llamar, que las mujeres usen pantalón. Yo ya he explicado los versículos bíblicos que hablan de eso, y nunca en la Biblia se prohíbe eso, ni existían los pantalones cuando la palabra de Dios habla de eso.
Entonces prohíben pantalón, aretes, no, una hermana que se pone aretes, que se pinten los labios. Prohibir, no, estás perdida. Entonces me decía una vez una hermana que iba a una iglesia de ese corte fariseico, que las obligaban a tener unas faldas hasta el tobillo. Y entonces eran impositivos, de tal manera que un día una hermana fue al súper o a la Comer, no sé, y por ahí andaba el pastor. Creo que ella andaba en salchichonería y se fue al área de ropa para medio esconder, pero la vio el pastor. No me lo van a creer. Ese día convocó a todos los diáconos a una junta urgente para mandar a llamar a la hermana y ponerla en disciplina, y en caso de persistir en esa conducta de que traía pantalón, sería expulsada de la iglesia. Esa es una actitud farisaica. Qué bueno que las mujeres se vistan con falda, y una falda, ahorita vamos a hablar de eso, pero de ahí a que lo pongan a ese grado. Miren, hay un pastor, de grises y blancos, porque este pastor ya murió, de apellido Ávila, y él decía: las mujeres que usan pantalón no son salvas. Eso, mis hermanos, es fariseísmo, legalismo, darle un peso a una instrucción. Qué bueno que haya normas, mujeres. Ahorita vamos a ver cuál sería la norma bíblica para las mujeres. Pero fíjense, convocó a una junta urgente con los diáconos porque la mujer estaba en el departamento de salchichonería usando pantalón. La mujer se quiso esconder porque le tenían miedo. Esto que les digo es real, sucede y sigue sucediendo. Son las acciones y actitudes fariseicas. Bien decía Pablo en Colosenses 2:8: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas veces los pastores creen que si forzan a las mujeres a usar falda, a ciertas normas, van a cambiar. Pero ¿saben cómo cambia una persona? Cuando la palabra de Dios es predicada. La palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo, y una persona va a ser convencida por el Espíritu Santo. El cristiano va a decir: esto no lo sabía, mi conducta es contraria, te vas a arrepentir, y como Dios te cambia de adentro, se va a notar hacia afuera. Pero si yo quiero cambiarlos por fuera para que cambien por dentro, ese es el error del fariseísmo. Lo que debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Dice Romanos 1:16 que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios, y tiene poder para transformar tu vida y mi vida, ¿sí o no? Si nos ha pasado de muerte a vida, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, creamos que predicar la palabra de Dios es lo que puede transformar a una persona. Una vez en una iglesia también de este corte, los jóvenes organizaron una salida a lo que era Reino Aventura. Hoy se llama ¿cómo? Six Flags. Los jóvenes de esa iglesia. Entonces un joven invitó a su prima no cristiana. ¿Por qué? Pues dijeron: inviten no cristianos, y ahí en la convivencia pues les compartimos, ¿no? Entonces la sobrina no cristiana cometió el grave pecado de ir en pants, y la empezaron a ver bueno, creo que al final ya la dejaron ir, pero iba en pants. Sacrilegio. Esas son las actitudes fariseicas. Esta hermana me contaba que eran tales las normas represoras, y más que la palabra de Dios, a ver, y la mujer, y checándolas el pastor, y etcétera, que muchos jóvenes salieron huyendo del cristianismo, bueno, de lo que creían que era el cristianismo. Porque, a ver,
Entonces van a decir a alguien, oiga pastor, entonces que las mujeres se vistan como Lola la trailera, la Trevi o la diosa de la cumbia. ¿Eso estoy diciendo? Por supuesto que no. ¿Qué pasa con una mujer cristiana que es expuesta a la palabra de Dios? Que con la palabra de Dios, no con mandamientos de hombres, no con normas de hombres, con la palabra de Dios, le enseño lo que Dios dice, Dios la comienza a transformar internamente y va a cambiar externamente. ¿Qué dice? Que conocemos muy bien, Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Sí, hay instrucciones. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A ver, una mujer cristiana, le enseñas esto, le enseñas la palabra, quiere obedecerla, le explicas, y por convicción, por querer agradar a Dios, porque entiende que esto es de la palabra de Dios, entenderá que debe vestirse, como dice aquí, de manera decorosa, con pudor y modestia. Ahorita lo explico. Pero aquí no dice, mujeres, no usen pantalón. Mujeres, no se pinten. Mujeres, cuidado y se ponen aretes. Pero una mujer cristiana va a ver este texto, va a entender que es la palabra de Dios y va a querer hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que la mujer se vista, o sea, atavíe de manera decorosa. Creo que esto ya lo he explicado en otra ocasión. La palabra decorosa, cosmios, del griego, significa arreglar, poner en orden. O sea, mujeres, igual los hombres, pero mujeres, arréglense. Arréglense. ¿No? Habla de ocuparse de su arreglo, también los caballeros. Lo dice con pudor. Esto es clave, hermanas en Jesucristo. Pudor es una palabra griega, aidos, que significa cohibición hacia los hombres, reverencia, respeto, en el sentido de no mostrar mi cuerpo, que mi vestimenta no enseñe mi cuerpo sensualmente, como dicen los chavos, que no enseñen pues. Eso es pudor. Ya tú sabes, si la falda es a los tobillos, pero un pantalón puede ser muy sensual si se lo embarran como con mantequilla, bien pegado, mostrando el cuerpo. Eso no es pudor. Pero aquí yo lo que estoy haciendo es diciéndoles lo que dice la Biblia. Yo no estoy diciendo las normas. A ver, compre. Y es más, hay iglesias que hasta venden faldas. De veras, hasta le ven negocio ahí. Mire, estas son las que deben de usar. Y aquí están. No, pero eso significa aidos, cohibición hacia los hombres. Mucho cuidado, hermanas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo dice con modestia. La palabra griega sofrosune, que significa dominio propio sobre las pasiones sexuales. A lo mejor como mujer te gusta que te vean, pero ten dominio propio, porque ese cuerpo, si eres soltera, será para tu marido. Si eres casada, le pertenece a tu marido, lo mismo que el del marido, y a él le debes respeto, primeramente a Dios. Amén. Entonces, modestia significa dominio propio. Quizá te gusta. ¿Qué enseñan las tendencias de la moda? ¿Cómo enseñar más? Hay vestidos transparentes, vestidos que no dejan nada a la imaginación. Eso bíblicamente no debe hacerlo una mujer cristiana, pero esa mujer cristiana viene a la palabra de Dios, no sabía, no conocía, ve lo que dice la palabra de Dios y dice, Señor, quiero hacer lo que tu palabra dice. Por convicción, no porque digan aquí mujeres de falda, hombres así, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, hermanas. Entonces es muy diferente hacerlo por convicción, por entendimiento de la palabra, que porque en una iglesia me den las normas de cómo debo hacerlo, y peor aún, que en esa iglesia me digan, y si no lo haces, estás condenada. Porque eso enseñan algunas iglesias. Y lo mismo, hermanos, también se vale que nos arreglemos.
Porque también, pero igual hay hombres de pelo en pecho y que ahí traen enseñando, ¿no? También los hombres tenemos que hacerlo con ese entendimiento. Entonces, los fariseos, fíjense, cuidaban así las formas, cumple los ritos, etcétera. Eran celosos por un lado de las escrituras, pero eran más celosos, más rigurosos en que la gente cumpliera las tradiciones. Fíjense qué exagerados eran. Cuando se tomaba vino, y sea el vino para la ceremonia o el vino regularmente, ya hemos predicado y enseñado que era un vino sin fermentar, cuando mucho llegaba a 1 o 2 grados, que es nada. Pero fíjense, cuando los servían, la tradición decía lo siguiente, fíjense, cuando servían vino, debían cuidar escrupulosamente que al servirlo no se fuera colando un mosquito por ahí y se fuera el vino. Porque en Levítico estaba mencionado los mosquitos como animales inmundos. Entonces, cuidado y tú tomabas el vino con un mosquito, porque ellos ya interpretaban que te estabas contaminando por ese vino, porque tenía un mosquito. Hasta usaban una especie de coladeras por si por ahí había un mosquito. Vean lo que les dijo Cristo al respecto. Mateo 23, 24. Guías de ciegos, que coláis el mosquito. Muy cuidado, no, ni un mosquito. Pero tragáis el camello. Muy cuidado, que no se vaya el mosquito, pero eran mentirosos, pero eran libidinosos, pero eran adúlteros, pero eran tranzas, pero se fijan, cuidando las minucias, que no se vaya el mosquito. Y por otro lado eran pecadores que no se arrepentían. Vean la expresión que dura. Colaban el mosquito y les pone el ejemplo de lo que era pues uno de los animales más grandes de tierra en ese tiempo, el camello. Cuidaban las minucias y no cuidaban lo verdaderamente importante, lo espiritual. Por eso les dice, fíjense, justamente desde el 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. Les critica que colaran el vino. No. Dice, esto era necesario, sin dejar de hacer, ¿qué? Lo más importante, lo espiritual. Ahí se los dice, mira, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero dejan lo más importante, lo espiritual, mi corazón, lo interno. Se fijan en las formas, gran esfuerzo por las apariencias, por ser vistos, pero no cuidan de una vida santa delante de Dios, de una vida caminando para agradar a Dios. ¿Cuántas veces personas dicen, no, que vean que yo nunca fallo a la iglesia, y quizás nunca faltas, si eres puntualito, pero en la semana no obedeces a tus padres? Pero si todos los domingos aquí a lo mejor estás más por fuerza, pero en la semana tratas mal a la esposa, en la semana no te sujetas al marido, en la semana vives apartado de Dios, pero es el domingo puntualito. Tengamos mucho cuidado, y no estamos diciendo que ya no vengan los domingos. No, qué bueno cumplir Hebreos 10:25, que dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen esa es su tradición, algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, por eso les dice, vuelvo a leer Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se demuestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. A grandes rasgos le vamos a dejar aquí por hoy, porque ya en 8 días vamos a entrar a la parábola.
Pero así estaba el fariseísmo de la época, cuidando las apariencias, cuidando lo externo, cuidando las tradiciones, cuidando lo menos importante. Cuando lo más importante es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra. ¿Qué pasa cuando una persona realmente viene a Cristo? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces sí, cuando una persona está en Cristo, comenzará a ver cambios en lo externo. Amén. ¿A quién está dirigida la parábola? Con eso termino y lo vemos en 8 días. ¿A quién está dirigida la parábola? Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, ¿la parábola a quién va dirigida? A los que confían en sí mismos como justos. ¿Qué significa eso? Lo vemos, ahora sí comenzamos a ver la parábola el próximo domingo. Por hoy vamos a despedirnos en oración. Y meditemos aquí, mis hermanos. Sé que en esta introducción tocamos varios puntos, pero yo comenzaría porque meditáramos. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por mera costumbre? ¿Porque te trajeron tus papás? ¿Porque no tenías que hacer? ¿Porque ya sabes que el domingo a las 10:30 hay que ir? Porque si no el pastor los exhorta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos aquí por fe? ¿Porque creemos que Dios está? ¿Porque creemos que le hay? ¿Porque entendemos que sin fe es imposible agradar a Dios? Estamos aquí porque estamos agradecidos de que su amor, su gracia, su misericordia nos alcanzó. ¿O venimos ya por una costumbre meramente y nada más? ¿Qué nos mueve a servirle, a cantarle, a estar aquí, a traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo? ¿Mero cumplimiento o una actitud de obediencia a la palabra de Dios? Meditemos. Y lo veremos más en 8 días, pero meditemos hoy. ¿No será que de pronto hemos tenido actitudes fariseicas con algunos? Ya lo veremos más en 8 días, pero oremos a Dios, oremos a Dios. Si quieren ponerse de pie. Padre, gracias por tu palabra. Estamos viendo esta introducción, cómo nuestro Señor Jesucristo denunció claramente a los fariseos, que daban mucho peso a las formas, a las tradiciones, a la apariencia, sin ver lo más importante, el corazón. Padre Celestial, que aprendamos de esta palabra, que verdaderamente nos ocupemos de lo más importante, de lo espiritual. Lo externo es cambiado cuando por dentro estamos siendo transformados. Hoy hablamos como ejemplo, Señor, de las mujeres. Yo te pido que las mujeres, pues como dice tu palabra, se vistan de esa manera decorosa, pudorosa, modesta, entendiendo que lo hacen para ti. No hay normas de hombre, hay instrucciones espirituales de cómo hacerlo. Lo mismo los hombres, debemos cuidar nuestra vida, nuestra conducta. Que no estemos fijándonos en pequeñeces, colando el mosquito pero tragando camellos, fijándonos en detalles meramente externos y no en lo interno, Padre Celestial. Que tu palabra pues nos hable a cada uno. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha mostrado cosas en las que quizás hemos tenido actitudes fariseicas. Ya estaremos abundando, Señor, en tu palabra, pero con lo que hemos visto hoy, te pedimos que, habiéndolo entendido por medio de tu Santo Espíritu, lo pongamos por obra en nuestra vida diaria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.